En el mundo de la ufología existen miles de casos diferentes, pero quizá lo más interesante es que en muchos de ellos se pueden sacar patrones en común. Y aunque esto no significa que tengamos certezas, y suelen ser solo conjeturas, es intrigante cómo nos da a pensar que quizá otras personas en otros lugares y otros tiempos pudieron ser testigos del mismo fenómeno. Uno de los encuentros cercanos del tercer tipo más terroríficos en la ufología sucedió el miércoles 7 de enero de 1970 en el bosque de Imjärvi, Finlandia. Tuvo como protagonistas a dos hombres, Arno Heinonen, un guardabosque de 36 años, y Esko Viljo, un agricultor de 38 años en ese momento. Ambos eran activos esquiadores quienes habían participado en varias competencias de fondo y solían salir a practicar en los nevados bosques de Imjärvi. Antes de ir a los acontecimientos, vale aclarar que por su perfil deportivo, sus protagonistas no bebían ni consumían ningún tipo de drogas, y tampoco habían leído en su vida algún libro sobre ovnis o parecido alguno. Según relatan, aquel era un día sin viento, hacía unos 17 grados bajo cero, y después de esquiar un tiempo, decidieron parar en un claro donde solían descansar un rato. Eran las 16:45, y como en esa época suele oscurecer temprano, ya se podían ver algunas estrellas en el horizonte. Cuando llevaban no más de 5 minutos descansando, empezaron a notar un leve zumbido. Al levantar la vista, observaron una luz que cruzaba el cielo. Venía desde el norte, y para su sorpresa, la luz hizo una amplia curva y terminó acercándose a ellos desde el sur. La luz quedó prácticamente frente a ellos, y empezó a descender a medida que el zumbido aumentaba. A medida que se acercaba, pudieron apreciar cómo una especie de nube la rodeaba, y al acercarse más, a casi 15 metros, divisaron que en realidad se trataba de un objeto metálico de forma circular. En su base tenía 3 hemisferios, en forma de triángulo, y una especie de tubo de unos 25 centímetros. Posteriormente, calcularon que el ovni tendría alrededor de unos 3 metros de diámetro. El objeto bajó hasta casi 4 metros del suelo. El zumbido cesó, y a continuación comenzó a proyectar una luz en forma de tubo, como las que se ven en teatros. Una niebla rojo-grisácea descendió sobre el lugar. Los hombres afirmaron quedar petrificados, pero lo más impresionante fue lo que apareció en medio del rayo de luz, un ser que los observaba fijamente. Según la declaración de Viljo y Heinonen, lo que los observaba era un ser que estaba de pie en medio del rayo de luz, el cual sostenía una caja negra en las manos. Dicha caja tenía un círculo en el medio del que emanaba una potente luz amarillenta y pulsante. Los dos protagonistas describieron al ser con las mismas características. El ser tenía menos de 1 metro de altura, brazos y piernas delgados. Su cara era blanca, pálida como de cera, ojos negros, nariz ganchuda y orejas pequeñas pero puntiagudas. Llevaba puesto una especie de mono, de un material verde claro, y las botas por encima de las rodillas, con guantes blancos hasta el codo. Agarraba la caja con una especie de dedos que parecían garras, en la cabeza un casco cónico que brillaba como si fuese metal. El ser apuntó la caja hacia Heinonen y lo iluminó con su luz. La luz era pulsante y tan fuerte que era cegadora. Al mismo tiempo, bajaba nuevamente la niebla rojo-grisácea, y cuando se acercaba a la nieve causaba unas chispas enormes. Algunas de estas chispas llegaron hacia los dos hombres, pero no tuvo ningún efecto sobre ellos. La niebla fue espesándose hasta el punto en el que dejaron de ver al ser verde y que Heinonen y Viljo se perdieron de vista entre sí. Todo esto sucedió en lo que ellos calculan que fue un tiempo estimado de unos segundos. A continuación, la luz volvió al tubo y la niebla comenzó a desaparecer de forma abrupta. Cuando la niebla se disipó, se dieron cuenta que ya no había nada frente o arriba de ellos. Estaban totalmente solos nuevamente.
Luego de estar en silencio durante unos minutos, quizá tratando de entender lo que acababan de presenciar, Heinonen empezó a notar que la mitad derecha de su cuerpo, la cual había sido impactada por la luz, estaba insensible y entumecida. Al intentar moverse, cayó al suelo y posteriormente comentaría que le dolía la pierna derecha y no sentía absolutamente nada desde los pies hacia arriba. Tuvo así que quitarse los esquís y, con la ayuda de Viljo, y después de 2 horas de caminata, volvieron al pueblo que quedaba a 2 kilómetros. Fueron a la casa de los padres de Heinonen, ya que no se sentía nada bien. Para ese entonces le dolían las extremidades y la espalda. Tenía un fuerte dolor de cabeza y al cabo de unos minutos vomitó. Además tenía dificultades respiratorias y su orina era de color negro, síntoma que se mantuvo por más de 2 meses. Ambos protagonistas fueron atendidos por el doctor local Pauli Kajanouja, quien pudo comprobar en el caso de Heinonen su estado de shock. Algunos de sus síntomas eran presión baja, dolores en las extremidades, dolor de cabeza, falta de equilibrio y también pudo atestiguar cómo Heinonen tiritaba por momentos, pero sin presentar fiebre. El doctor le prescribió calmantes en un principio, y al ver que con los días los síntomas no se iban, le dio también un medicamento para la circulación sanguínea. Los síntomas no mermaron, y a pesar de que se consultó a distintos médicos, nunca se pudo saber concretamente lo que le sucedía o un diagnóstico médico. Heinonen durante meses apenas comía, y no recordó lo ocurrido aquel día del incidente hasta tiempo después. Era como si tuviera lagunas mentales por momentos. Síntoma muy común cuando experimentamos sucesos traumáticos. Pero en una carta que le envió al ufólogo Sven Olaf Fredriksson, quien pertenecía a un grupo ufológico ya extinto llamado Hikov, afirmaba que, tiempo después, volvió al lugar del incidente. Pero posterior a eso, se empezó a sentir aún más enfermo, lo cual le generó un rechazo a acercarse a ese lugar. Previamente al incidente, el estado físico de Heinonen era atlético, y posterior al mismo le era imposible trabajar ya que se fatigaba al más mínimo esfuerzo. Esto lo motivó a solicitar un subsidio al gobierno, el cual tiempo después fue denegado. Por su parte, Scoviljo no percibió ningún daño inmediatamente después del suceso, pero mientras llevaba a su amigo al pueblo, ya al pasar 1 hora, comenzó a sentir que le costaba mantener el equilibrio y que la cara se le inflamaba. Posteriormente se le enrojecería. El doctor Kajanouja lo notó también en estado de shock. Informó que hablaba atropelladamente y con incoherencias. Le prescribió calmantes para que pudiera dormir, pero a la mañana siguiente, Viljo le informó que continuaba con problemas de equilibrio y tenía la sensación de falta de peso en sus piernas. No solo la cara se le enrojeció con los días, sino que también sus manos y pecho. Como también le sucedió a Heinonen, Viljo tuvo dolores de cabeza que le duraron varios días. 5 días después del incidente, Viljo comenzó a experimentar dolor e inflamación en los ojos que no se le iba, por lo que tuvo que ir a un oftalmólogo y se le recetó un colirio. Posteriormente fue regularmente a controlar su salud con el doctor Kajanouja, ya que después de bañarse, su cuerpo se ponía rojo por completo, incluso semanas después del incidente. En una carta al ufólogo Sven Olaf Fredriksson, le informaba que otras personas también habían ido al lugar del incidente y posteriormente se habían sentido mal por unos días. Viljo lucumbraba que se trataba de algún tipo de infección. Según el doctor Kajanouja, tanto Heinonen como Viljo presentaban síntomas similares y que si bien en un principio pensó que su malestar podría ser algún efecto por el shock que habían sufrido, terminó concluyendo que todos sus síntomas coincidían con la exposición a alguna fuente radioactiva. El doctor, al no tener instrumental para medirlo,
no podía ser concluyente, pero lo que sí podía asegurar es que la orina negra se prolongó durante meses, lo cual confundió su diagnóstico y no supo prescribirles un tratamiento concreto y efectivo. Lo que muchos desconocen del caso Imjarvi es que en la misma fecha y hora del incidente, la luz también fue atestiguada por 3 testigos posicionados en localidades distintas pero cercanas al bosque. Uno de ellos incluso atestiguó que no fue la primera vez que vio la luz, sino que un año atrás, prácticamente en la misma época, la había podido observar también en cercanías del bosque. Con el paso del tiempo, ambos protagonistas intentaron hablar lo menos posible del incidente. Consideraban que aquel día habían sido testigos de algo único e inexistente, y tenían miedo de que la gente se les burlara. Tiempo después, un semanario sueco juntó a Viljo y Heinonen en el lugar del incidente para hacerles una nota al respecto. Lo sorprendente fue que ambos protagonistas, junto con el traductor que habían traído, comenzaron a experimentar el enrojecimiento de las manos a minutos de estar ahí. Heinonen tuvo que retirarse del lugar al empezar a sufrir fuertes y repentinos dolores de cabeza, lo cual interrumpió la entrevista, y esta fue la última vez que ambos protagonistas estuvieron juntos en el lugar de los hechos. Quizás como conclusión hay que decir que hay un paralelismo claro entre las características físicas del ser observado por Heinonen y Viljo y las historias sobre duendes o trasgos en el folclore finlandés. En cuanto a los casos ufológicos, existe una gran casuística sobre seres humanoides que llevan en sus manos objetos que emiten luz. Algunos de ellos son el caso Conil de 1989, el caso Standek y Río Piedras, en Puerto Rico, en 1980. El interrogante que nos queda es si existe alguna conexión entre el folclore finlandés y los casos humanoides. ¿Es posible que estos seres hayan sido vistos en otras épocas, pero interpretados de forma distinta? Quizá algún día tengamos la respuesta.